chicos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Empezamos una nueva semana, para lo cual hemos venido con un proyecto nuevo, que es el proyecto número 4 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casita. Esto es especialmente para mis estudiantes de octavo año de educación básica, pero como todos sabemos, el proyecto viene para octavo, noveno y décimo. Vamos a presentarle el nombre del proyecto. El nombre del proyecto es Entrelazando Conocimientos para Construir un Mundo Mejor. El objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta, fomentando la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. Continuamos. Aquí tenemos los objetivos específicos del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Tenemos identificar y valorar el origen de la historia, la tecnología, la ciencia y el arte para comprender los acontecimientos más relevantes de la humanidad. Analizar la evolución de la humanidad a través de la historia, la tecnología, la ciencia y el arte para afirmar mi rol protagónico en los procesos de transformación de mi realidad. Comprender la relación entre historia, ciencia, tecnología y arte para desarrollar pensamientos críticos y creativos en la participación social. Diseñar propuestas que transformen la realidad desde los conocimientos aprendidos sobre la historia, ciencia, tecnología y arte y nos ayuden a construir un mundo mejor. Para esto he realizado los siguientes pasos. Queridos estudiantes, para que ustedes tengan una bonita presentación en esta semana, he sugerido algunos pasos. Primero, elaborar una carátula donde se encuentren el nombre de la institución educativa a la cual usted pertenece, nombres y apellidos del estudiante, curso al que perteneces, nombre del proyecto, objetivo de aprendizaje, nombre del tutor, año lectivo. Y al final pueden escribir un mensaje positivo para iniciar la semana. Como siempre yo he estado compartiendo en otros videos que me encanta un mensaje que dice rodéate de gente positiva. Pueden escribir ese mensaje o ustedes investigar uno para iniciar su semana con mucho éxito. Aquí les voy a presentar lo que viene en la actividad número 1. Como ustedes observan, van a ver lo que es el área de lengua y literatura, estudios sociales, educación cultural y artística, matemática e inglés. Empezamos con el área de lengua y literatura. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a, primero, leer el tema, origen de los acontecimientos más relevantes de la humanidad. Actividad número 1, niveles de comprensión lectora, nivel literal. Cuando leemos un texto, podemos comprenderlo en distintos niveles, comprensión literal, inferencial y crítica. El nivel literal es cuando captamos todo lo que el texto dice y explícitamente, es decir, comprendemos la información tal cual está presentada en el texto. Lee el siguiente texto con atención. ¿Cuándo empezó la historia? Se tomó como fecha de inicio de la historia desde la aparición de la escritura, cuando el hombre pudo poner por primera vez sus ideas e impresiones por escrito hace más de 5.000 años. ¿Quiénes escriben la historia? Como ustedes podrán observar, queridos estudiantes, ustedes van a leer este texto para que ustedes puedan resolver las actividades.
Vamos a leer un poquito. ¿Quiénes escriben la historia? Los historiadores basándose en diferentes elementos a los que denominamos fuentes. Hay fuentes escritas como documentos, cartas, libros, fuentes orales como las historias y relatos que se fueron transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, las cosas que te cuentan tus abuelos y tus papás sobre cómo era nuestro país en otros tiempos, arqueológicas, como monumentos, objetos antiguos, que nos pueden dar datos valiosísimos sobre civilizaciones extintas. A partir del estudio y la comparación de las distintas fuentes, los historiadores hacen la narración histórica. Se puede encontrar sobre un mismo hecho versiones distintas. Esto tiene que ver con cada historiador. Puede dar una interpretación distinta a los hechos. Esto, lejos de hacerla dudosa, la enriquece porque nos ayuda a pensar de diferentes formas sobre un mismo acontecimiento. ¿Para qué sirve la historia? En primer lugar, para conocer el pasado, para saber de dónde venimos. En segundo lugar, ayuda a entender lo que nos está pasando ahora, porque el presente es el resultado de nuestro pasado. En tercer lugar, sirve para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado y para recordar, del latín recordi, volver a pasar por el corazón las situaciones buenas y malas que fueron formando la cultura, la forma de ser, la historia de nuestro país. Ese pasado no ha muerto, permanece presente en el mundo que nos rodea, nos pertenece a todos y por lo tanto tenemos derecho de conocerlo. Muy emocionante esta lectura, queridos estudiantes. Al leerla me ha transportado a los momentos más antiguos de la historia, cuando estaba en la escuela y mi profesor me relataba los hechos de nuestros antepasados. Continuamos con nuestro siguiente ejemplo. Aquí les he elaborado una diapositiva que no es nada más ni nada menos que la presentación de cómo ustedes van a elaborar su trabajo. Aquí tenemos materia, lengua y literatura. Tema, origen de los acontecimientos más relevantes de la humanidad. Actividad 1, niveles de comprensión lectora, nivel literal. 2. Para lograr una comprensión literal del texto, formula una serie de preguntas a partir de los siguientes enunciados. Escríbelas en tu cuaderno y respóndelas. Preguntas literales. ¿Qué? ¿Quién o quiénes? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Aquí he elaborado algunas preguntas, queridos estudiantes, para que ustedes se guíen de la actividad que a usted les toca hacer. También pueden tomar las mismas preguntas y ustedes mismos contestarlas. He elaborado una pregunta que dice, ¿qué es la historia? Y como contestación lo he puesto de acuerdo a la lectura anterior, o también lo pueden investigar lo que es en los libros o en internet. ¿Qué es la historia? Es una disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen al desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. Las preguntas que se han elaborado aquí, queridos chicos, es de acuerdo al texto anterior. Usted la puede ir contestando. Ejemplo, ¿qué utilidad tiene la historia? Muy interesante. A lo que yo estuve leyendo me di cuenta de que es muy importante. ¿Para qué nos sirve la historia? Para conocer los hechos de nuestros antepasados. Esa es una primera utilidad. ¿Sí? ¿Quiénes escriben la historia? ¿Quiénes escriben la historia, queridos chicos? La historia la escriben los historiadores, las personas
en los tiempos antiguos se inspiraban para ellos escribir las historias, por ejemplo, de diferentes países, de diferentes culturas, ¿ya? Vamos a la siguiente. ¿Cómo escriben la historia? Y la que sigue, ¿cuándo se empezó a escribir la historia? Por ahí estuvimos viendo un año muy lejos. Vamos a ver si lo recuerdan y pueden escribir bien bonito sus contestaciones. Esto es un pequeño ejemplo para que usted se guíe, por favor, ¿sí? Continuamos. Actividad número 2. El estudio de la historia. Recuerda, la historia nos ayuda a entender el presente estudiando el pasado. La importancia de la historia reside en el hecho de que un pueblo que no recuerda su historia corre el riesgo de repetirla. Nuestra realidad hoy en día es gracias a la historia pasada. Nunca está de más conocer el pasado de un pueblo o el pasado de la humanidad. Excelente, muy bien. Aquí también encontramos las actividades que nos pide realizar nuestro proyecto mensual, queridos estudiantes. ¿Cómo ustedes van a realizar esta actividad? Puede pedirle ayuda a su tutor o a su representante, el padre de familia o al familiar más cercano que esté en su casita. Pero para ello también he elaborado unos ejemplos para ustedes, para que ustedes se puedan guiar. Primera actividad. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Quién crees que es el protagonista de la historia? Muy interesante la pregunta. Aquí he respondido, es el personaje principal que tiene empatía con el público. Además, es sobre quien gira los aspectos más importantes de la historia. Sin su participación, la historia carece de sentido. Esta respuesta usted la puede ir variando según a lo que usted más o menos vaya entendiendo de la lectura o según las investigaciones que usted vaya haciendo también. Siguiente, lee el texto La historia, una ciencia, de la página 26, 27 y 28 del texto integrado de estudios sociales de octavo año, Educación General Básica del Ministerio de Educación. ¿Qué van a hacer, queridos chicos? Ustedes van a buscar su texto integrado de octavo año. Vamos todos a buscar el texto integrado de octavo año y nos vamos a ir lo que es en el área de estudios sociales. Y vamos a buscar la página 26, 27, 28. ¿Y qué van a hacer? Van a leer las 3 páginas. ¿Para qué la van a leer? Vamos a ver para qué. Muy bien, la vamos a leer para que usted en la siguiente actividad realice una lluvia de ideas sobre el texto La historia es una ciencia. Para los chicos, la semana pasada estuvimos aprendiendo a hacer algunos esquemas. ¿Qué es un esquema? No es nada más ni nada menos que un relato de todo lo que hemos visto en una lectura. En la parte céntrica escribimos el tema principal y a sus alrededores las ideas primarias y las ideas secundarias, o lo que a usted le parezca muchísimo más importante. Los esquemas son de diferentes formas. Este es un ejemplo y espero que les sirva, mis queridos estudiantes. A continuación, aquí elaboré un esquema para que a usted le sirva de ejemplo y usted lo pueda completar con las ideas primarias, las ideas secundarias. Mire lo que dice, realiza una lluvia de ideas sobre el texto. La historia es una ciencia. ¿Ya? Esto es de acuerdo a cómo usted pueda hacer su lluvia de ideas. Siguiente actividad. Crea una infografía. ¿Qué es una infografía? Una infografía es una interpretación visual de los textos. Sirven para explicar conceptos y presentar datos de una manera gráfica que resulta más atractiva. Esto es una infografía.
Lo que usted está observando aquí en la parte en medio es un ejemplo. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de qué, de la historia. Entonces, voy a explicarles un ejemplo de cómo hacer su infografía. Aquí yo elaboré un pequeño ejemplo que dice, la historia, una ciencia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nosotros estamos informando, estamos detallando una información para que las personas tengan conocimiento, ¿sí? Este es un pequeño ejemplo de infografía. Usted puede elegir diferentes dibujitos o puede escribir un concepto más resumido o puede investigar acerca de la historia, a qué nos ayuda, ¿ya? Y usted también puede poner la parte del esquema, o sea, lo más creativo es más o menos como, ¿cómo le puedo decir? Como un tríptico, pero es mucho más, es en una sola hojita, ¿ya? Que usted la coge, la puede repartir a sus familiares para que ellos se informen. Este es un pequeño ejemplo. Continuamos. No puede ser, dice fin de la presentación. Bueno, chicos, espero que les haya servido este video. Recuerden que voy a seguir subiendo más videos en mi canal de YouTube. Gracias a todos aquellos que ven mis videos. Mil disculpas, no había subido video porque estaba un poquito delicadita, pero a medida que avance la semana continuaré con más. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas, pero muchas bendiciones.